Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que She tiene para contarte. Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta porque por fin pudimos hacer esta colaboración. Bueno, para quien no me conoce, yo soy la doctora Noemí González, soy ginecóloga y soy fundadora de She. Y el día de hoy estoy con nuestra sexóloga favorita y de confianza, que es la doctora Gretel Zamudio, que la conocen en sus redes como Gret de Lu. Ella tiene un proyecto bien padre que se llama Aphrodix. Ella es blogger, con ella puedes tener consultas presenciales y también videoconsultas, es mentora, o sea, es realmente una persona maravillosa para hablar de estos temas de sexualidad, que hoy le vamos a dar un poquito un tema giro distinto, ¿no? Y como, bueno, a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, la doctora Gretel se encuentra en España, entonces ahí nos cuesta un poquito las agendas y horarios, pero afortunadamente ya estamos aquí. ¿Cómo estás, querida Gretel? Ay, súper emocionada de verte, Noemí, que de verdad teníamos este proyecto entre manos desde hace mucho tiempo y por fin pudimos coincidir porque, claro, entre 8 horas de diferencia que teníamos la semana pasada y ahora, bueno, al menos con 7 ya pudimos encajar un poco mejor. Así es, Sí. Y hoy el formato va a cambiar un poco porque queremos hablar de sexualidad, pero también hablar de cómo protegernos, cómo cuidarnos y pues de enfermedades de transmisión sexual, que es un tema que tiene muchos mitos, que tiene muchos prejuicios, que en cuanto hablamos como que la gente se hace para atrás. Entonces hoy vamos a cambiar un poquito el formato porque lo platicamos y entonces Gretel me va a hacer ahora las preguntas a mí, como normalmente se hacen en la consulta, ¿no? Que ustedes llegan con todas las dudas, las inquietudes, y entonces vamos a hablar también de la parte pues médica, ¿no? Adelante, Gretel. Pues muchísimas gracias, Noemí, y sí que es verdad que, bueno, yo aquí en España hablo mucho también de ti, y entonces también brevemente para quienes nos vean, ¿no? Desde aquí en España, bueno, Noemí es médico, es ginecobstetra, pero también he decidido y he hablado con Noemí para tratar este tema tan importante porque Noemí es de las pocas doctoras que yo conozco que bueno, que no solo, o sea, todos deberíamos respetar la sexualidad de las personas tal cual como son, pero se dice fácil, pero la realidad es que no encontramos a veces a los profesionales indicados para poder hablar de estos temas, ¿no? Como bien lo has dicho, Noemí, es bien difícil poder hablar de enfermedades de transmisión sexual porque hay mucho estigma y mucha carga moral detrás de ello. Y por eso es que sigue empeorando este tema, se sigue multiplicando porque hay una mala información. Entonces, siempre me gusta decir que tú, aunque también estás en México, puedes dar estas consultas de asesoramiento online porque, claro, aquí en esta charla vamos a hablar de respeto y también de enseñar lo que son diferentes tipos, no solo de orientación sexual, sino de orientación relacional, ¿no? Yo soy una sexóloga que trabaja mucho con las no monogamias y trato de dar una normalidad, así como hay personas que tienen una orientación sexual homosexual, bisexual distinta, también hay personas que no están hechas para vivir su sexualidad en monogamia, ¿no? Ya sea desde el amor o solo desde la sexualidad. Entonces, Noemí, pues mucha gente aquí en España estaba en espera de esta entrevista contigo porque se sentían mal de preguntarlo a sus propios médicos, porque a veces era tan fácil como decir, bueno, ¿por qué te quieres hacer unas pruebas de test? Que no tienes una pareja monógama y de ahí, mira, mejor la gente se queda callada y dice, pues mira, ni pregunto, ni me voy a hacer unas pruebas de nada y ya está. Entonces,
yo sí creo que con esta entrevista del día de hoy vamos a cambiar muchas vidas, porque va a haber gente que va a tener mucha información el día de hoy, que está ahí en la sombra y que van a estar en confianza de también escribirte y preguntarte cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos ahora sí? Claro que sí. Pues bueno, he revisado mucha información de lo que tú también, bueno, obviamente eres experta, tienes una charla muy interesante en cuanto al tema de enfermedades de transmisión sexual en temas de jóvenes y de adolescentes, que bueno, es un tema que hoy no vamos a abordar, pero ya nos cuadraremos otro día para charlar un poco de lo que es la educación sexual, que si no estuviera mal la educación sexual de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes, hombre, no estaríamos las personas a veces a esta edad con problemas en este sentido. Pero vamos a enfocar esta charla a personas ya más adultas que han elegido ya de forma responsable o no tan responsable relacionarse sexualmente. Después vamos a empezar por lo más básico, digo yo, ¿no? Me gustaría, Noemí, que nos contaras un poco acerca de cuáles son esas consecuencias de no vivir una vida sexual responsable y saludable. Fíjate que yo digo algo que a veces puede sonar hasta un poco ñoño, pero es una realidad, que yo le digo a las pacientes que con un gran poder, ¿no? Como es el poder de nuestra sexualidad, de nuestra sensualidad, de explorar todas esas cuestiones, viene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, vivimos en una época en donde estas enfermedades, estas situaciones están presentes y tienen implicaciones, algunas de ellas inmediatas, no solamente pues que no vamos a poder disfrutar de una sexualidad de manera correcta porque vamos a tener dolor o algunas molestias, etcétera, sino también, bueno, porque vamos a tener que acudir al médico, estar en tratamientos, obviamente los gastos, las cuestiones económicas que esto nos puede traer, que pueden prevenirse, ¿no? O sea, que podemos prevenirlo, que eso es como la palabrita clave. Y bueno, secundariamente, algunas de estas tienen consecuencias no inmediatas, sino mediatas, y desgraciadamente o desafortunadamente algunas tienen pues complicaciones tardías que pueden llevar a temas ya complicados como infertilidad, como enfermedades crónicas, en fin, ¿no? Además, pues que también desgraciadamente, y que eso es algo que tenemos que cambiar esa narrativa, pero existe, que algunas personas que contraen alguna enfermedad sufren un estigma de discriminación y que eso también es terrible. Entonces, no solamente es la cuestión médica, sino todas las implicaciones también sociales, emocionales, que vienen a raíz, ¿no? De que venga una enfermedad así, ¿no? Y también yo pues les comento a los pacientes que es algo que existe, ¿no? Es algo que tenemos el conocimiento y es como decir, ok, yo quiero andar en bicicleta, pero no me voy a poner casco, no me voy a poner rodilleras, la bicicleta no va a traer frenos, ¿no? O sea, sabemos que dentro de estas actividades, pues tenemos que tener ciertas protecciones, ciertos cuidados, ciertas prevenciones, ciertos conocimientos. O sea, no solo en el ámbito sexual, sino realmente en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, si lo hacemos en otras áreas de nuestra vida, ¿por qué no hacerlo en la cuestión sexual? Claro, y mira, lo has explicado de una forma maravillosa, espectacular, sobre todo la frase que dijiste al inicio es de mis frases favoritas porque, claro, empoderarnos es genial, cuando hablamos de sexualidad es tomar ese poder, pero también llevar la responsabilidad. Y a mí me gusta agregar un plus
a las prácticas semejante a lo que acabas de hablar de la bicicleta, pues yo hablo que yo a veces trabajo en una parte muy divertida de la sexualidad, porque en verdad mi trabajo me encanta porque yo veo la sexualidad positiva. Es verdad que es más, es que casi que confieso que es el primer directo grabación que hago en tema de prevención de temas de enfermedades, porque yo me enfoco a potenciar la parte divertida y positiva. Pero también me gusta decir en mis talleres que esta parte tan divertida y positiva a veces conlleva el alto riesgo de los deportes de alto riesgo, es como la sexualidad de alto riesgo, ¿no? Entonces, la sexualidad de alto riesgo, como el deporte de alto riesgo, adicional a decir, vale, pues en la bici me pongo el casco, me pongo las rodilleras. Hombre, ya cuando te vas a aventar de un paracaídas, pues buscas unas clases, buscas un coach y también buscas la prevención, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que este es un poco mi labor, ¿no? Ser ese coach, pero ese coach, voy con esta parte en mi mochila de esta gran responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa adicionalmente en este alto riesgo? Que no solamente estoy jugando yo sola, ¿no? Sino que empiezo a implicar más personas. Y ahí es cuando tenemos que desarrollar todavía más empatía y más responsabilidad, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de cifras, es un poco alarmante todavía, ¿verdad, Noemí? Sí, bueno, la OMS tiene por ahí unas cifras alarmantes que, diariamente 1 millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual y en realidad de este 1 millón de personas es muy bajo el porcentaje que las diagnostican y que las tratan. Entonces, son cifras muy, muy alarmantes. Te voy a contar algo que me pasó recientemente en la consulta que va sobre un poco en este tema. Me decía la mamá de una paciente que llegaron conmigo. Ella tenía una infección de transmisión sexual, era una paciente adolescente. Y entonces la mamá me decía, doctor, hable con ella y dígale que no se meta con cualquiera, ¿no? Así me lo dijo. Y entonces yo me quedé pensando así de, bueno, ¿qué significa eso, no? Porque como bien lo dijiste, pues la responsabilidad debe estar en cada uno de nosotros y a veces esa responsabilidad que es nuestra no la llevamos a cabo, ¿no? Hablando de cosas más firmes, por ejemplo, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, en los Estados Unidos, marca que todas las personas con vida sexual activa deben de hacerse estudios rutinarios para detectar alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque la CDC no marca las personas con cierta orientación sexual, las personas con promiscuidad, las personas con estas prácticas, las personas con marca que todas las personas que tengan una vida sexual activa. Entonces, en realidad hay que cambiar esta narrativa de decir todas las personas con vida sexual activa tenemos esa responsabilidad de hacernos estudios de manera rutinaria, ¿no? Entonces, es parte de esto que estamos platicando, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una práctica, si yo voy a entrar a un juego, que puede ser como tú dices, o andar en bicicleta o ya lanzarme en paracaídas, ¿no? O puede ser una práctica con una pareja, monogamia, heterosexual, no lo sé, o puede ser ya alguna otra exploración, ¿no? Pero debemos de hacerlo siempre con las protecciones necesarias y con el conocimiento pues necesario, ¿no? Claro, es que me lleva un poco, es curioso que decir que no lo haga con cualquiera. Es que, ¿qué significa cualquiera? Todos estamos expuestos y es verdad que da igual. O sea, esto no vuelve a ser una cuestión ni de estigma ni de estatus, ¿no? Porque antes, como decíamos, esto se adjudicaba a lo mejor a personas de una orientación sexual
homosexual o personas que la gente pensaba, ¿no?, que era una cuestión de higiene. O sea, tenemos que irnos a esta parte de que esto es para todos, que debería de ser algo rutinario. Y bueno, sería genial que los médicos, así como de pronto te piden una analítica de control de rutina cada año, cada 6 meses, dependiendo de los pacientes, pues también se incluyera, aunque sea un examen, una valoración general básica para enfermedades de transmisión sexual, y que para la misma gente no representara una ofensa que te mandaran. Porque esa es otra, que la misma gente dice, pero usted de que me vio cara a mí, ¿por qué me está mandando unas pruebas de enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué me está intentando decir? Exacto, hay que dejar este estigma, digo, no quiero que se malinterprete, o sea, si bien obviamente al aumentar el número de parejas, pero eso no quiere decir que si yo mantengo una sola pareja, no pueda nunca en la vida llegar a tener una enfermedad de transmisión sexual, porque hay algunas enfermedades de transmisión sexual que son asintomáticas o que tienen un periodo de latencia muy largo. Entonces, cuando yo me infecto, de que me infecto, de que tengo contacto, a que empiezan las primeras manifestaciones, pueden pasar meses o hasta años. Entonces, eso pues nos pone en un problema, porque no es una cuestión de que a lo mejor estemos teniendo varias parejas al mismo tiempo. Simplemente estábamos con una pareja, nos contagiamos y después al cabo del tiempo tenemos otra pareja y ahí viene el contagio, ¿no? Claro, y tu sistema inmune se deprimió un tiempo después y se manifiesta. Exacto. Y ahora también otra cosa importante que quiero decir sobre las enfermedades de transmisión sexual es que no todas las enfermedades de transmisión sexual tienen manifestaciones únicas de los genitales, porque también eso es algo que la gente piensa mucho, ¿no? Que, bueno, si aparentemente veo que no hay nada, no hay ninguna lesión, no hay ninguna secreción rara, no pasa nada, ¿no? O algunas prácticas, ¿no? Bueno, si no hay coito, si no hay penetración, no estoy expuesta, no pasa nada, ¿no? Hablando de, pues, de que hay algunas diferentes prácticas también. Entonces, son este tipo de, pues, de cosas que sí hay como que ir quitando también esos mitos, ¿no? O sea, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, yo siempre digo que no basta con tener la sospecha de que estamos sanos, o sea, hay que estar seguros. Acabas de decir algo súper importante, porque yo creo que de los principales mitos, ¿no?, y del por qué cree la gente que alguien está sano y no se contagia, es porque no le ve nada, tal cual. Me dijo que está sano y no, pero si yo no le vi nada. Y entonces, en realidad, tenemos, o sea, la gente tiene que ver que, bueno, también en las mujeres, bueno, la manifestación no siempre va a ser externa, en los hombres tampoco, o sea, tampoco vamos a ver una manifestación realmente física, ¿no? Y ahí yo quisiera señalar un poco ya en el tema, entrando no solamente al tema de no monogamias, sino vamos a aterrizar a lo que es la realidad hoy, 2023, que se viene dando ya desde hace un tiempo, casi ya 2024. Bueno, a ver, la realidad de este mundo desde hace años es que la monogamia, como la teníamos concebida como en la época de nuestras abuelas quizá, eso no existe ya al día de hoy. O sea, la verdadera monogamia donde se quedaba la viuda negra por el resto de la vida, eso ya no hay, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora existe un poco el tema de la monogamia en serie, o sea que eso es de lo más común, ¿no? Que monogamia en serie es que, bueno, casi estás terminando con una relación y estás juntando y empezando la otra, lo cual nos vuelve a reforzar un tema de lo que hablábamos de que aunque haya estado sano y tú creyeras que eran monógamos, tal, o sea, hay ahí una puerta abierta, pero sin embargo vamos a otra realidad. Las personas hoy en día, voy a hablar de un ejemplo típico de ligues por Tinder o por alguna de esas otras aplicaciones. No me estoy metiendo ni todavía al mundo liberal, ni swinger, ni de otras no monogamias. Lo más común
no solamente en los jóvenes, sino también en adultos el día de hoy, es esta vía de conocer gente, pero también de tener contactos de juegos eróticos y sexuales, ¿no? Entonces estas personas es muy probable que este fin de semana quedan conocer a una persona, es decir, están conociendo o quedando para tener encuentros sexuales puede ser con 4 personas de forma simultánea, o quedan con una este viernes, incluso mira, qué bomba que hay otra oportunidad, ¿sabes? Y ya está. Diversión casual sin compromisos, ¿no? Claro, aquí es que si nosotros comparáramos, ya metiéndonos al mundo de las no monogamias, ¿no? Con una persona que decide ir a jugar a un club liberal, de tener otras parejas swinger con quienes quedar, no hay gran diferencia en cuanto al número de parejas o de juegos que se comparten con otras personas, a una persona que pueda estar soltera, etc. Entonces, lo que yo quiero analizar hoy, que hoy no es el tema de conversación, las monogamias, no monogamias, sino hablar de número de personas con las que podemos compartir un juego sexual en un determinado rango de tiempo o en un día. Porque de verdad que yo, o sea, y no, nunca sin entrar en materia de juicio, sino que es una realidad que alguien puede decir, ay, mira, qué genial que quedé uno que terminamos de la fiesta hoy a las 3 de la mañana y mira que me habló el otro para quedar en la noche y mira que qué divertido y ya está. Aquí no estamos entrando ni en juicio ni en materia de valor otra cosa, sino los contactos que pueda haber y la seguridad, obviamente, entre los contactos. Entonces, si hablamos ya, obviamente, ya de forma concreta de las vías de transmisión, entonces esto es lo que me gustaría que contáramos ahora un poco, ¿no? Que las personas entiendan, a lo mejor todos ya tienen sobreentendido lo que acabas de decir, ¿no? De que, ponerse un condón o un preservativo, ya, tenemos salvado el tema de la penetración. Pero a mí hay un tema, Noemí, que me pone un poco los pelos de punta, y es el tema del sexo oral. Porque el tema del sexo oral, dentro del mundo liberal y swinger, y en el mundo también monógamo o de los solteros o de lo que sea, la gente parece que es como que el sexo oral no tiene ningún riesgo. Entonces quiero que como doctora dejes bien claro esta parte tan importante de transmisión también. Sí, es bien importante todo esto que comentas, porque justo cuando estaba revisando toda la información para hacer esta charla que tú viste de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, pues esto no es ajeno a nosotros, ¿no? Esta forma de relacionarnos ahora y estos match y estas aplicaciones, etcétera, que permiten tener, como bien dices, varias parejas en un día, ¿no? Y que bueno, eso nos pone del lado médico en una alerta un poco, porque si no tenemos este cuidado, una alerta un poco de salud pública, ¿no? Porque si no tenemos las barreras, pues esto se va a ir como pólvora, ¿no? O se va como pólvora, ¿no? Y justamente también, como lo dijiste, pues creo que los jóvenes ahorita es una población muy importante en el mundo, ¿no? Y entonces ellos van como marcando también las tendencias de los adultos, ¿no? Entonces hay que como poner atención, ¿no? A estas nuevas formas y justo sin juzgar, sin criticar. Actualmente sí hay muchas formas, muchas prácticas, y que justamente la gente piensa, educación sexual es un condón y aprender a ponerle el condón a un plátano, a un modelo, a una, ¿no? Y ya con eso hacemos check en la casilla, ¿no? Y justamente
queda esta mala información de que únicamente el condón nos va a ayudar, ¿no? El condón es un método excelente de barrera, obviamente no tiene un 100% como nada en la vida, ¿no? Es absoluto, no tiene un 100% de protección, pero sí contra la mayoría de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, que nos ayuda mucho cuando hay penetración, ya sea penetración vaginal y también penetración anal. Cuando haya penetración anal también tenemos que utilizar preservativo, eso es algo súper importante. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este contacto de dos mucosas, ¿no? Que en este caso es la cavidad oral y la vagina, o muchas veces el periné, el ano de la pareja, y no tenemos esa barrera, ¿no? Pues también puede haber contacto, obviamente, de secreciones, puede haber contacto, pues de alguna infección, etcétera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que tengamos contacto de la mucosa oral con la región anal, también podemos tener infecciones por parásitos, porque hay que acordarnos que en la vía digestiva viven otros bichitos que pues son localizados ahí en el área digestiva, y entonces ahí también podemos tener una infección estomacal, y es ahí donde digo que no todas las enfermedades de transmisión sexual se centran en los genitales, o no todos los síntomas están en los genitales, ¿no? Y también cuando tenemos este contacto en las mucosas, ¿no? Oral, vaginal, oral con pene, podemos tener algún paso de secreciones hacia la laringe, hacia la faringe, ¿no? Entonces, que haya alguna infección en la garganta, ¿no? Y que también sea consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, algo que la gente desconoce mucho, y que de hecho hay mucha información, afortunadamente, en lugares oficiales, en la CDC, etcétera, estos diques de látex para tener sexo oral, ¿no? Hay unos diques muy sofisticados que son de la gran mayoría de látex, hay diferentes materiales, pero justamente hace la función tal de barrera para proteger los genitales femeninos principalmente, o alguna otra área, por ejemplo el periné o de la región anal o perianal, que no queramos que tengamos contacto con esa barrera, ¿no? Ahora, estos diques son unos que, bueno, la mayoría de los dentistas los conocen, ¿no? Sí. Los diques de hule, pero exacto, es que hay son otros ya más cuadritos específicos igual para la sexualidad. Exacto, pero bueno, si no contamos con eso, podemos echar mano de un preservativo, ¿no? Cortamos la parte superior y entonces hacemos tal este cuadrito. El punto es crear una barrera, ¿no? Y sí es importante tener esta conciencia, justo como lo dices, porque muchos jóvenes que tienen estos encuentros casuales, o muchas personas, ¿no? Justamente deciden tener estas prácticas sexuales porque se sienten más seguros. Inclusive, bueno, también hablando un poco aquí de que otro tema es embarazos no deseados, prefieren o deciden, para disminuir el riesgo, tener otras prácticas sexuales, pero que sí crear esta conciencia de que estas prácticas también nos pueden poner en riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Sí, totalmente. Y es como la vía oral para mí es como la gran olvidada. Y ahora sí, señalando en particular, ¿no? La temática de las preguntas que a mí más me llegan, ¿no? De el ambiente liberal, el ambiente swinger, es como todo el mundo me dice, oye, mira, es que nos encanta, mi pareja y yo ya hemos decidido, pero tenemos un montón de miedo a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, claro que existen las barreras de prevención, y mucha gente justamente cree que les verás en los sitios que hay para jugar, donde no utilizan, vamos, yo creo que es un porcentaje súper bajo
el que la gente utilice barreras de protección en el sexo oral, ¿no? Evidentemente ya hay mucho más conciencia, evidentemente, de utilizar un preservativo, aunque por ahí, bueno, he escrito algunos artículos donde me quedo con los pelos de punta cuando hay gente que llega a poner, ¿no? En las aplicaciones de ligue, que hay también de esto, ponen, nosotros enseñamos laboratorios de que no tenemos VIH y lo hacemos sin preservativo. Y tú dices, perdona, pero los análisis te pueden salir negativos y también lo que acabamos de hablar, ¿no? Perdona, pero hay muchas otras enfermedades. Y claro, ¿qué pasa? El sexo oral no se tiene en consideración. Entonces, la gente, unas con otras, viene un tema otra vez como de estigma, como de vergüenza. Y a veces digo yo, porque a ver, yo trato con personas de un rango de 30 a 55 años. Es el rango de personas que yo suelo atender en consulta, en terapia de pareja, y no me puedo creer que sientan vergüenza de, es que cómo voy a sacar para hacerle un cunilingus a una mujer en un club, un dique de esos. Y yo, pues como sacas un preservativo, o sea, de la misma, es que cómo no le voy a hacer una felación sin condón. Le dijo, bueno, aunque el riesgo pueda ser menor, está. Entonces, si realmente quieres cuidarte, tienes que tener todo esto en consideración, ¿no? Entonces, creo que sí resulta muy, muy importante porque, a ver, hemos hablado de enfermedades de transmisión sexual, pero, bueno, donde hay una enfermedad, donde hay un tratamiento, donde por suerte estamos en una era de antibióticos y demás. Pero claro que hay por ahí otras enfermedades que, bueno, no tienen cura, son tratables, son llevaderas y que pueden desencadenar en cáncer o hasta la muerte, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco también del gran tema, que yo sé que es muy extenso, pero la gente que se preocupa por su salud me pregunta también mucho acerca del bueno, acá se le llama VPH, pero el VPH, y bueno, al parecer a veces me preocupa un poco que el VIH, bueno, la gente está en España muy tranquilita tomándose antirretrovirales de prevención, cuando también tienen que tener en cuenta que la PrEP solamente, o sea, son antirretrovirales y que no es algo totalmente inocuo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a charlar acerca del tema del VPH, que bueno, esto sí que puede desencadenar algunos tipos de VPH en causas mayores, ¿no? En algunos tipos de cáncer. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco, Noemí, del VPH. Mira, el virus del papiloma humano es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es muy prevalente no solo en México, en España, sino en todo el mundo. Entonces, realmente actualmente hay estadísticas que hablan que más del 90% de la población o ha estado en contacto con alguno de los tipos de virus o en algún momento estará en contacto o alguna vez estuvo en contacto con el virus, ¿no? En realidad, al ser un virus tan prevalente, o sea que muchas personas lo portan o están infectadas, la única manera de prevenir, o sea que no tengamos contacto con el virus es tener abstinencia total, ¿no? Cosa que, bueno, es muy complicado. Como bien lo dijiste, este virus se ha relacionado directamente con la aparición de algunas lesiones, el cuello de la matriz, en el cérvix, en la vagina, en la vulva, que pueden desencadenar en un cáncer. Pero también algo muy importante es que este virus también puede desencadenar lesiones en hombres, en pene, en ano,
que pueden desencadenar en cáncer, ¿no? Entonces eso también es algo que a veces, pues las mujeres, hay mucho bombardeo de información acerca de Papa Nicolau, colposcopía, de todos estos estudios para detectar las lesiones, prevención de cáncer para las mujeres, pero también es algo que tenemos que hacer extensivo a los hombres, ¿no? Hay más de 200 serotipos descubiertos de virus del papiloma humano. Yo siempre les explico que a grandes rasgos hay dos divisiones, ¿no? Unos que son de alto riesgo, que esos son los que son capaces de producir lesiones que te van a llevar al cáncer, y otros que son de bajo riesgo, que estos en general no provocan lesiones malignas, pero sí pueden llegar a causar lesiones en la piel, que son estas verrugas genitales que conocemos, ¿no? Ahora, algo bien importante también es que de que nosotros tenemos la infección de virus del papiloma humano, a que causa alguna lesión y que esta lesión se vuelve cáncer, afortunadamente pasan años, o sea, la evolución de esta lesión a cáncer pasan años, y es por esto que, bueno, es importante hacerte estos estudios, porque tenemos como muchos años, mucha oportunidad de detectar lesiones, que sea algo curativo, que sea algo preventivo a cáncer, ¿no? Ahora, si sabemos que tenemos la infección, o sea, que estamos infectados, lo principal, bueno, es no seguir teniendo relaciones sexuales, porque, bueno, los virus de bajo grado o de bajo riesgo, pues sí causan lesiones, y es evidente que estamos infectados porque están ahí las lesiones genitales, pero hay muchos otros que no dan manifestaciones como tal, y muchas veces nos convertimos en portadores, y seguimos manteniendo relaciones sexuales, y entonces seguimos pasando el virus. Es verdad que cuando tenemos la infección, una gran parte de esas infecciones van a transcurrir y esas lesiones se van a eliminar, ¿no? Yo comparo mucho un poco el virus del papiloma humano con COVID, porque finalmente pues son virus, ¿no? Entonces, el hecho de tener una prueba positiva no es igual a cáncer, así como cuando tenía una prueba positiva de COVID no era igual a muerte, o igual a me van a intubar o me va a dar una neumonía, claro, ¿no? O sea, hay muchos pasos, y que volvemos, también depende de la salud del individuo general, ¿no? O sea, que nos alimentemos bien, que tengamos justamente este cuidado en la cuestión sexual, porque así como pasaba con COVID, si tú tenías esta infección de COVID, pero además se agregaba influenza o se agregaba una neumonía, pues era desastroso. Entonces, imagínense si yo tengo VPH, pero es que además se unió sífilis, pero además me dio gonorrea, pero además me dio otra enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que hay que evitar, ¿no? Tener relaciones sexuales cuando tengamos el diagnóstico, y bueno, si la infección está activa, hacer todo lo necesario para que esa infección se elimine sin dejar lesión, o si hay alguna lesión, tratarla, pero no reanudar actividad sexual hasta que veamos que que se ha negativizado, ¿no? Que no somos activamente infecciosos por el virus del papiloma humano. Digo, para no extendernos mucho en ese tema, sería muy interesante que comentaras también tu opinión, por ejemplo, brevemente en el tema de la vacuna, ¿no? Porque la vacuna, bueno, obviamente sabemos que las vacunas son preventivas. Por una parte, cierto es que se habló mucho, ¿no? O sea, en Estados Unidos hubo un gran boom de muchos daños que se ocasionaron en muchas niñas en el tema de las vacunas. Y por otra parte, lamentablemente, a veces cuando hay vacunas, la gente pierde un poco el sentido de responsabilidad. Esos son como dos aspectos que interesantes, por así decirlo. Como yo les decía, la única manera de no contagiarnos o de no estar expuestos al virus es tener abstinencia, ¿no? Entonces, la única vía como de
prevención al 100% son justamente estos adolescentes y niños que no han iniciado vida sexual, porque ellos podemos asegurarnos que no han tenido contacto con ningún virus, ¿no? Ahora, las vacunas únicamente protegen contra los virus de alto riesgo. Hay 3 tipos de vacunas actualmente. Hay una vacuna que protege contra 2 serotipos, otra vacuna que protege contra 4 y hay una que protege contra 9. Todos estos son de alto riesgo. Sí se ha visto una inmunidad cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me pongo la vacuna, pues me puede hacer alguna inmunidad a otros serotipos, aunque directamente la vacuna no esté diseñada para esos serotipos. Otra cosa que se me olvidó comentar, que estos serotipos, como para ponerle nombrecito, se distinguen con números, ¿no? Y bueno, los más agresivos es el 16 y 18, ¿no? Pero también por ahí anda 31, 32, etcétera, ¿no? Que son para los que protegen las vacunas. Ahora, el hecho de que yo me coloque la vacuna, idealmente debe de ser, repito, ¿no? Cuando no inició vida sexual, etcétera. Pero el hecho de que yo me coloque la vacuna no quiere decir que no pueda tener alguna lesión o que no me pueda infectar con alguno de los otros serotipos. Claro. Entonces, la vacuna solamente nos protege contra las lesiones graves, que bueno, que ya es mucho decir, o sea, nos protege contra cáncer. Claro, de aquellas que dan origen al cáncer, sí. Exacto. Ojo, el cáncer que se origina por el virus del papiloma humano. Claro. Porque hay tipos de cáncer que no. Exacto. Entonces, contra el cáncer que origina el virus del papiloma humano, pero eso no quiere decir que ya esté protegida, ¿no? De por vida. Ahora, la vacuna es para hombres y mujeres. Ajá. Hay mucha discusión. Yo recomiendo que se individualice los casos, sobre todo viendo temas de edad. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que a lo mejor sí tienen una vacuna, pero tienen esquema incompleto, o que a lo mejor sí tuvieron el esquema completo, pero lo pusieron muy chiquitos. Entonces, en algunas pacientes sí vale la pena colocar una dosis de refuerzo. Hay mucha como artículos, investigación acerca de eso, pero yo considero que hay que individualizar los casos, pero sí hacer conciencia que debe ser para hombres y para mujeres. Sí, aquí esto por suerte creo que ya se ha visibilizado mucho más. Bueno, a ver, hablo de cuando los niños empiezan a tener un seguimiento en forma, ¿no? Médico, pediatra y que empiezan a la edad adolescente, ya por suerte esto se está haciendo mucho más consciente de que es para hombres y mujeres. Es verdad que hace unos años se hablaba de solo la vacuna para las chicas y esto, bueno, que es que al final entre que los hombres son portadores y también puede desencadenar en ellos en cáncer, en algún otro tipo de problema, tenemos que visibilizar obviamente esa parte. Y bueno, aquí se hacen campañas también, obviamente como en otros países también, acerca del VIH, del SIDA, que bueno, antes daba mucho miedo, antes, bueno, se hablaba mucho de ese tema, claro que sigue existiendo, claro que preocupa, que es un tema que tiene tantos años y que tampoco hemos logrado controlar. Ahora que está el tema de lo de la PrEP, bueno, obviamente este es un tema también muy, muy, muy extenso, pero pues tenemos que darle un paseo por las infecciones de transmisión sexual. No sé, allá en México, cómo lo estén viendo ustedes, Noemí, pero bueno, yo saqué un artículo hace un par de meses con la PrEP porque me preocupaba bastante que aquí hay personas que van al sistema de salud y dicen, miren, pues yo soy súper promiscuo, tengo más de tantas parejas, tal, denme la PrEP. Entonces, la gente cree que esto es suficiente para poder tener relaciones sexuales sin protección porque están tomando la PrEP. Cuando obviamente ya dijimos que no va a proteger contra todo lo demás, pero además que la PrEP es un antirretroviral. No es cualquier cosa lo que está tomando la gente, ¿no? Como bien dices, tenemos que estar bien conscientes
que la prevención y el uso de métodos de barrera es lo primero, o sea, lo primero que debe de estar en nuestras mentes. O sea, haciendo esta similitud con lo que platicábamos al inicio de los deportes de alto riesgo, es como si decidiéramos tirarnos en paracaídas, pero sin estar seguros que el paracaídas abra, ¿no? O sin estar seguro que el paracaídas, o ni siquiera si llevamos paracaídas, ¿no? O si lo vamos a hacer, que ni siquiera tengamos la precaución de pedirle a la otra persona que, oye, ¿tienes alguna certificación o etcétera? Claro, si tienes ¿No? una certificación en tu escuela para aventarme del paracaídas, es como... Exacto, o sea, es como en ese nivel, quitando prejuicios, mitos y todo, ¿no? Entonces, afortunadamente la ciencia ha avanzado a este nivel en donde podemos llegar a ser preventivos, pero debe de ser una prevención que debe ser para ciertos casos y que entendamos que cuando hacemos uso de la PrEP es porque la prevención primaria falló. Entonces, no debemos de pasarle como la estafeta como dices, pues son medicamentos antivirales, retrovirales, perdón, que no son inocuos, ¿no? Tampoco deben de estarse tomando pues de manera continua o regular. O sea, la prevención primaria, que es el preservativo, los diques, los métodos de barrera, eso es lo que debe de estar siempre, siempre en nuestra mente. Y también, como lo hemos platicado durante la charla, no pasa nada, no hay nada de pecaminoso, son enfermedades con las que tenemos que convivir, ¿no? En el caso de VIH, hay algunas personas que pueden contagiarse no solamente por la vía sexual, entonces es una enfermedad viral más, ¿no? Entonces hacernos estos estudios pues rutinarios, ¿no? Y digo, afortunadamente actualmente es una enfermedad que nos lleva a la cronicidad y que ya no es una enfermedad mortal, ¿no? Que en algunos casos particulares sí lo es, pero es una enfermedad que tiende a ser crónica, pero no por esta cuestión debemos como de bajar la guardia. Acá en México también he revisado estadísticas, ¿no? Y entonces justamente por la aparición pues de los PrEP, de toda la medicación también post-exposición, etcétera, pues la gente ha disminuido las barreras, ¿no? De protección y pues no es la vía, ¿no? Y además, digo, por ahí otra cosa importante es que, por ejemplo, los medicamentos post-exposición o las PrEPs a veces son recursos que son medicamentos que no son tan baratos, que son recursos que muchas veces se deben de utilizar o que se utilizan, que van destinados a personas que han sufrido violencia, desgraciadamente, que están en otro tipo de contextos, en otras historias de vida, violencias, etcétera, ¿no? Entonces, no también hacer uso de estos medicamentos de esa manera indiscriminada. Sí, con alguien comentaba también hace poco ese concepto ético, porque también tiene una parte de ética donde es muy injusto que hablando pues de los países, ¿no? que lo dan de forma gratuita, incluido en la seguridad social, son recursos para personas que de verdad lo necesitan por cierta condición, porque tal. Entonces, al final, en una persona que decide por su propia cuenta tener múltiples juegos, múltiples relaciones sexuales de forma de diversión, de forma de vida, es súper respetable, es maravilloso, pero yo lo comparo, ahora sí que con nuestras comparaciones es, bueno, pues si alguien tiene el hábito de fumar, bueno, pues se tiene que costear su propia diversión, que es el tabaco, ¿no? Pues así cada quien que va tomando una decisión cuando no es algo, a ver, estamos de acuerdo que la sexualidad es algo de primera necesidad, pero para eso existen barreras de protección que además esas siempre han estado también al alcance de casi ser gratuitas, ¿no? O sea, como tú lo has dicho, un condón está al alcance de todos, porque puedes ir a cualquier centro de salud
y te los regalan. A las asociaciones que hay de VIH aquí, también hay muchos sitios para ir y hacerse pruebas gratuitas para infecciones de transmisión sexual y te regalan los preservativos. Hablando de los clubs liberales, los regalan. Hay así. Quien no quiere usar es porque no quiere, porque hay patrocinios y demás que llevan a regalarlos. Entonces, está al alcance de todos. Entonces, una vía que tú bien nos has dicho cómo transformarla para poderla utilizar en el sexo oral, esto es una cuestión que va también a algo de educación, ¿no? Que bueno, yo creo que un poco también para ir cerrando, porque tú y yo nos podemos estar aquí todo el día, como siempre, charlando, pero es una realidad que vamos al transportarlo para adultos, Noemí. Yo que me dedico aunque sea a un tema de potenciar la sexualidad y de la diversión en pareja, la verdad es que trabajamos punto por punto para ir puliendo los acuerdos, ¿no? De cómo hablar esto en pareja, ¿sabes? En las mismas parejas hay discrepancias de oye, sí, pero sí vamos a usar esto, no, esta práctica, ¿no? Has dicho algo muy importante al principio de la charla, que son las prácticas. O sea, yo me pongo a revisar con las parejas, a ver si van a jugar con otra pareja o van a jugar con otro chico, con otra chica, qué prácticas en su relación para ustedes están permitidas, son seguras. A lo mejor, fíjate, a lo mejor ni siquiera es por celos, quieren experimentar otras cosas, pero dicen, no, ¿sabes qué? A mí me da temor en que hagamos este tipo de práctica por esto, por esto. Entonces, es llegar a acuerdos y decir, pero ¿cómo se lo voy a decir a otra pareja o a otra persona con la que voy a jugar? Bueno, a mí me gusta decirle a la gente, ojalá y pudiéramos aprender a hablar de sexualidad como hablamos de cualquier otro tema. Como si yo te digo, oye, Noemí, ¿de qué te gusta a ti los helados? ¿Cómo te gustan? ¿Combinados o de un solo sabor? ¿De qué sabor te gusta? O sea, es como si yo converso y voy a jugar con otra persona ese día que no la conozco, o las parejas liberales, hablar y decir, vale, ¿qué prácticas o qué te gustaría probar o qué no? Bueno, yo utilizo estas barreras, ¿te parece bien? Porque yo me cuido de esta forma. Hombre, que a mí no me gusta. Hombre, pues mira, pues, oye, pues buena suerte. Yo creo que a ver si encuentras a alguien más que quiera llevar las prácticas así, pero pues yo la verdad que no me va a eso, ¿no? Entonces, aprender a hablar de sexualidad con naturalidad, como si habláramos de otra cosa, es lo que nos va a ayudar también como para cuando tú dices, bueno, pues las enfermedades o infecciones de transmisión sexual es lo mismo que, bueno, lo mismo, al final es una cuestión como el COVID o como si yo tuviera una infección de garganta o una bacteria por alguna otra cuestión en el estómago o en otra parte del cuerpo. Solo que, claro, si nos vamos a la raíz de que hay un estigma de secretismo con los genitales, pues entonces de ahí viene la vergüenza hablar de eso, pero no hay por qué tenerla, porque el cuerpo se enferma de los ojos, de los oídos, de muchas partes, pues también se enferma de los genitales, ¿no? Y así como digo, jolines, pues está haciendo un montón de frío, me voy a tapar para salir y los cambios de temperatura, pues entonces hoy, en vez de hablar de cómo abrigarnos, estamos hablando de medidas de barrera para no enfermar de nuestros genitales. Pero bueno, era un poco que se me ocurría empezar a cerrar un poco con eso. ¿Cómo ves, Noemí? No, excelente. Creo que no lo pudiste decir de mejor manera. O sea, hay que quitar este oscurantismo con el que hablamos y vemos los genitales. Yo siempre digo que los genitales son parte de nuestro cuerpo y es lo mismo, justo como tú lo dijiste, igual que los ojos, que las manos, que el estómago, que los pulmones, la garganta. De la misma manera se puede enfermar, ¿no? Y hay que verlo con esa naturalidad. Curiosamente, la gran mayoría de las guías que tú revisas acerca de enfermedades de transmisión sexual, el punto número 1 es háblelo con su pareja, ¿no? Entonces es algo que parece algo muy obvio,
pero a veces las cosas obvias no lo son tanto, entonces hay que hablarlo, hay que decirlo y sobre todo sexuales, ¿no? Claro. Y como dices, tanto en pareja, o sea, estas decisiones y estos acuerdos en pareja, pero también esos acuerdos que tenemos con uno mismo, ¿no? Con uno mismo, porque yo siempre le digo a los pacientes, a las pacientes, nadie, la verdad, nos va a cuidar como nosotros mismos nos podemos cuidar. Y entonces, si nosotros mismos rompemos esos acuerdos con nosotros, pues va a ser muy fácil que alguien más venga y nos rompa esos acuerdos, tenga consecuencias graves como las que ya hemos platicado, ¿no? Qué bonito esto que dices al final, porque, o sea, yo siempre me incluyo, ¿no? Cuando hablo de todo esto, yo creo que en mi vida las peores veces que me he sentido por algo es justo por romper un acuerdo conmigo misma, incluso por agradar a alguien más, que puede ser alguna pareja que hayamos tenido, con quien queríamos quedar bien, con que teníamos un acuerdo distinto. Y una cosa bien importante es llegar a un acuerdo y otra cosa es ceder. Entonces, cuando estamos cediendo, alguien está perdiendo. Entonces, aquí hay que aprender a negociar, obviamente, y hay cosas donde yo digo, hay una línea que no podemos sobrepasar, a veces que es la salud. O sea, a veces justo de esos puntos que no son negociables es si alguna persona cree que esto va a perjudicar a su salud de alguna forma, ahí es cuando es complicado llegar a un término medio, ¿no? Pero bueno, qué importante esto de respetar los acuerdos primero y antes que nada ni nadie, con una misma, con uno mismo, con uno mismo. Así que pues con esto cerramos el día de hoy, que dejamos mucha cosa pendiente. Sí. Sí, un gusto como siempre, Gret. Por ahí vamos a estar poniendo nuestras redes, por si alguien tiene alguna duda, extender sobre alguna consulta. Ambas nos pueden encontrar con consultas virtuales. Pues me despido y esto es un hasta luego, porque sí hay mucho que seguir conversando. Muchas gracias por tu tiempo, Noemí. Y bueno, pues seguimos por aquí también para cualquier duda que nos dejan luego ahí en las redes sociales y demás, pues seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao.